lo digo acá mientras voy grabando. Lo que voy a hacer es una presentación muy breve Gracias. del trabajo práctico número 2 que tienen que hacer, que se llama La constitución de la didáctica de las ciencias naturales como campo de conocimiento. Y justamente estaba retomando esto que venía diciendo Diego, que uno podría pensar también que hay una didáctica de la ciencia también del sentido común, ¿no? Entonces, frente a eso, este segundo trabajo práctico que intencionalmente está colocado en este orden en el cronograma y en las guías y en la guía de trabajos prácticos, eh, lo que intenta que trabajen es cómo la didáctica de las ciencias naturales, en este caso, se constituyen y consideramos, obviamente, que son una disciplina autónoma, independiente, y por lo tanto son un campo de conocimiento independiente de otras disciplinas que investigan eh, aspectos relacionados con la enseñanza, con la educación y con cómo piensan los sujetos. En ese sentido, dicho de una forma sintética, cómo la didáctica de las ciencias naturales es una ciencia, es una disciplina metacientífica para nosotros. Metacientífica en el sentido que tiene como objeto de estudio otra ciencia u otras ciencias u otras disciplinas científicas. En ese sentido, bueno, un poco lo que van a tener en este trabajo práctico número 2, ahora lo presento, pero un poco quería comentarles, adelantarme a algo que van a tener que trabajar para este trabajo práctico número 2, que es el artículo que lleva el mismo nombre, creo que lleva el mismo nombre, esperen que lo tengo acá, que se llama, sí, La Constitución de la Didáctica de las Ciencias Naturales como Campo de Conocimiento, de Agustina Duris Bravo y Leonor Bonan. Quería comentarles un poquito ese artículo brevemente, para no spoileárselo y para que ustedes puedan leer, pero para que entiendan el contexto en el cual planteamos este trabajo práctico número 2. Uno, si pensamos el origen temporal e histórico de la didáctica de las ciencias y cómo llegó al estado actual, uno podría decir que es una disciplina relativamente nuevita en el tiempo. ¿En qué sentido? Bueno, en que es una disciplina que se constituyó como tal, como disciplina afianzada en los últimos quizás 20, 30 años. Entonces, lo que ustedes pueden observar en esta disciplina es que previo a la constitución de la didáctica de las ciencias naturales, o si quieren, a las didácticas específicas, o sea, la didáctica de la química, la didáctica de la biología, la didáctica de la física, etcétera, uno puede rastrear varias etapas hasta su constitución como un campo de conocimiento establecido. Entonces, lo primero que podemos rastrear es una etapa adisciplinar, en el sentido, esta etapa ustedes la pueden situar entre fines del siglo XIX y inicios del siglo 50, mediados del siglo XX, 1950, eso quería decir, inicios de la década del 50. Consideramos que es una etapa adisciplinar porque, o los autores, mejor dicho, pero nosotros estamos de acuerdo con lo que dicen dichos autores, porque es una etapa que se caracteriza porque las producciones que hablan sobre aspectos específicos de cómo enseñar y el, el consecuente aprendizaje de contenidos científicos en general, se trata de producciones que son relativamente escasas, son heterogéneas y son inconexas tanto en el tiempo como entre la discusión entre autores. Es decir, uno puede encontrar algunas pequeñas producciones distribuidas por ahí que hablan sobre cómo enseñar tal o cual tema, pero simplemente a título reflexivo y sin una continuidad en el tiempo. Si uno quisiera establecer la fecha de inauguración, la fecha de inicio de la didáctica de las ciencias naturales como disciplina, como toda disciplina se constituye, o mejor dicho, se construye un mito fundacional, y ese mito fundacional en general se sitúa en algo que llamamos el episodio de Sputnik, si quieren,
que se refiere al viejo Sputnik y no al nuevo Sputnik, al Sputnik que fue el satélite que enviaron los rusos a fines de la década del 50, en 1950 para ser específico, y que implica algo como lo siguiente. Bueno, en medio de la, digamos, sí, en medio de la Guerra Fría, en medio de la constitución de el bloque soviético y el bloque ligado con los Estados Unidos y de la cortina de hierro y demás, en ese contexto de fuerte puja científica y tecnológica de ambos bloques para ver quién se constituía como la potencia, uno de los aspectos ligados con esta digamos, intención por constituirse como la potencia es el relacionado con la carrera espacial. Entonces lo que dice este mito es que cuando los yanquis vieron que efectivamente los rusos estaban en condiciones de poner un satélite en el espacio, y que efectivamente lo hicieron, como fue con el Sputnik, se agarraron los pelos y empezaron a cuestionarse cómo podía ser que los rusos del otro lado del muro, zaparrastrosos y con una tecnología que ellos consideraban mucho peor a la suya, le hubieran ganado en la carrera espacial, de poner un satélite en el espacio. Entonces, digamos que lo que se genera como mito es que a partir de este puntapié inicial, los yanquis empiezan a cuestionarse cómo ellos enseñan ciencia y empiezan a generar toda una serie de recomendaciones, recursos, técnicas para guiar la enseñanza de la ciencia, en general sin ocuparse del conocimiento básico. Es decir, una persecución, por decirlo de alguna manera, perseguían generar mejores científicos, mejores ingenieros, mejores hombres de ciencia y mujeres, en su momento estaban preocupados por los hombres, para poder rivalizar con esta carrera espacial por parte de los rusos. Entonces, digamos que ese es el mito inicial. Y a partir de ahí arranca hasta mediados de 1970 y comienzos de la década del 80, aparece una etapa protodisciplinar. Empieza a surgir una comunidad que empieza a preocuparse por cómo se enseña la ciencia y empiezan a hacer algunos trabajos de investigación, empiezan a reconocer algunos problemas, algunas soluciones. Empieza a haber de manera muy primitiva una separación teórica progresiva de los modelos centrados en los estudiantes a nuevos modelos didácticos centrados en la enseñanza y en la formación de docentes, en el profesorado. Y esto se estira, si quieren, hasta comienzos de la década del 80, donde ya empezamos a hablar de una etapa como disciplina emergente. ¿Qué quiere decir? Me detengo un segundo sobre esto. ¿Qué quiere decir que empiezan a haber una separación en los modelos didácticos? Por un lado, centrados en el estudiante, y por el otro, centrados en la enseñanza y el profesorado. Si ustedes ven, lo vamos a ver más adelante en la unidad de ideas previas, pero ustedes seguramente ya lo habrán trabajado en lo que es psicología y aprendizaje, hay toda una cantidad de investigaciones centradas en cómo aprende el estudiante y casi en algunos aspectos cómo aprende el estudiante individual. Y ustedes habrán visto en psicología y aprendizaje esa preocupación que existía en una época sobre cómo aprendía. Ustedes habrán visto, eran investigaciones cuya metodología era ver cómo 1, 2, 3, 5 estudiantes aprendían tal o cual aspecto. Entonces era, si quieren, investigaciones más ligadas a lo cognitivo, a la psicología del aprendizaje, y no tanto a cómo enseñar. A fines de la década, durante esta etapa protodisciplinar de la década del 70, lo que empieza a haber es una preocupación por cómo enseñar. Ok, tal o cual estudiante de tal o cual edad, en tal o cual situación, puede aprender tal o cual aspecto de distintas formas. Pero, ¿cómo tenemos que empezar a hacer los docentes, los profesores? ¿Cómo tenemos que empezar a enseñar ese tema para favorecer ese aprendizaje? Entonces, se empieza a despegar el campo de lo que luego fue la didáctica de la ciencia, se empiezan a despegar sus modelos.
y empiezan a pensar en modelos didácticos, modelos de cómo enseñar esto. Fíjense que en este punto, a fines de la década del 70 y comienzos de la década del 80, lo que aparece es una etapa de disciplina emergente donde ya estos campos, uno podría decir que se separan, estos modelos se separan. Ya existe una comunidad de sujetos preocupados por desarrollar estos modelos didácticos y por investigar sobre estos modelos didácticos, y se empiezan a encolumnar en general detrás de un consenso general, que es el consenso constructivista, que es una base teórica común, que si quieren la podemos sintetizar y de una forma muy sencilla, en que aquello que se espera de los docentes, de los profesores, es que generen, promuevan, desarrollen actividades en el aula que permitan la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Hay un acuerdo generalizado en que son los estudiantes los que construyen el conocimiento en sus mentes y que lo que hay que trabajar son esos modelos didácticos para poder favorecer estos aprendizajes. Esta etapa de mediados de la década del 80 se caracteriza también, no quiero spoilear la unidad siguiente, por la aparición de una gran cantidad de investigaciones relacionadas con las ideas previas. Que como les decía, ustedes ya las habrán visto en psicología y aprendizaje. Si ustedes se fijan ahora, se toman un tiempo ahora como parte del trabajo práctico que tienen que hacer en rastrear investigaciones en la década del 80, lo que van a ver es que, yo no tengo un porcentaje, pero me animaría a decir que el 80-90% de las investigaciones de la década del 80 se refieren a investigaciones en ideas previas. ¿Cómo piensan los estudiantes? ¿Cómo piensan los estudiantes tal tema, tal otro tema, tal contenido? Esperen que pase la moto, ahí está. Tal contenido, tal otro contenido, tal disciplina, etcétera, 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 etcétera. Hay quien dice que este campo teórico, esta serie de modelos didácticos relacionados con las ideas previas son una de las primeras teorías puras o exclusivas, si quieren, de la didáctica de las ciencias naturales. En este punto, uno ya finalizada la década del 80, comienzo de la década del 90, además, lo que puede encontrar es que ya existe, ya hablamos de una disciplina consolidada por una cantidad de aspectos. En algún punto que tenga un campo teórico y modelos propios para trabajar esa disciplina es lo que la constituye como disciplina. Es decir, y en este punto me quiero detener porque es importante, la didáctica de las ciencias naturales no es una combinación de didáctica general, problemática educativa, psicología y aprendizaje, historia de la ciencia. No, la didáctica de las ciencias naturales no es la combinación de esas, sino que es un campo teórico independiente, que no se constituye como la suma o como la suma de las partes de alguna de ellas, sino que tiene su campo teórico propio. Esto es importante decirlo. A fines de la década del 80, principios de la década del 90, ya podemos hablar de una etapa de una disciplina consolidada porque ya existe un campo de investigadores que se reconocen como que pertenecen a la didáctica de la ciencia. Empieza a haber una explosión de producciones relacionadas con la didáctica de las ciencias. La disciplina, y esto no es menor, se vuelve enseñable. Hola, me vino a saludar mi hija. La disciplina se vuelve enseñable, es decir, se empieza a enseñar como tal en cursos de posgrado, en universidades, en cursos de formación, etc. Esto quiere decir que la disciplina tiene una coherencia propia, que puede ser transponible y que puede ser difundible. Ya no es más una disciplina que se encuentra solo en el campo de la investigación, sino que además es una disciplina que puede enseñarse. Bueno, y entonces, esta es la base, si quieren, como la conté muy rápido, pero esta es la base, si quieren, como para justificar, para fundamentar por qué nosotros entendemos, defendemos, al igual que lo hacen los autores del texto, que la didáctica de las ciencias es un campo de conocimiento autónomo, independiente y específico, que, si bien se relaciona con otras disciplinas que estudian el ámbito educativo, que estudian los procesos de enseñanza, que estudian los procesos de aprendizaje,
se distingue en otra cantidad de cosas. Entonces, y para entrar en lo que es el trabajo práctico número 2, lo que vamos a hacer ahora, o lo que van a hacer ustedes ahora, es tomarse un rato para ver lo siguiente. La didáctica de las ciencias como disciplina tiene la particularidad que dentro de sus objetos de estudio se encuentran los procesos de aprendizaje, pero esos procesos de aprendizaje son llevados a cabo por sujetos, por humanos, por profesores. Con lo cual, tiene una particularidad que es que muchas veces los que trabajamos dando clases, también trabajamos investigando esos procesos que se desarrollan en las mismas clases. Entonces, lo que van a ver ustedes es que, y lo que les pedimos acá en la actividad número 1 del trabajo práctico, es que ustedes puedan investigar un poco las, bueno, en una época hablaba de corrido, las páginas de las asociaciones de profesores que existen en la Argentina. Y mencionamos también un par que hay en España, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos que puedan ver en esas páginas? Bueno, ¿qué tipo de intercambios hay? Si tienen recursos para los docentes, de qué niveles, si tienen publicaciones, si tienen revistas propias donde trabajen aspectos de investigación o propuestas didácticas o unidades didácticas. ¿Qué tipo de intercambios hay? ¿Quiénes escriben en esas revistas? Digo, esto es difícil buscarlo, ¿no? Porque ustedes no se van a poner a reconocer quiénes son los autores de tal o cual, pero si se pueden meter en estas asociaciones y revisar qué tipo de publicaciones tienen, van a ver rápidamente en la afiliación de los autores y las autoras si son docentes o investigadores o quiénes. Bueno, un poco con la idea esta de ver en las páginas de las asociaciones de profesores qué tipo de intercambio pueden ver ahí. Y luego, lo que van a hacer en la actividad 2, ya les presento las dos, y nos tomamos un intervalo medio, si quieren, es seleccionar o revisar revistas de enseñanza de las ciencias. Si se descargan el trabajo práctico, lo que van a encontrar ahí es que tienen algunos links que les recomendamos nosotros. Si no quieren entrar a esos links, si quieren buscar otros, busquen, pongan enseñanza de la ciencia, revistas, enseñanza de la química, enseñanza de la física, enseñanza de tal cosa, busquen en los idiomas que quieran. Ahí lo que van a encontrar, quizás es un detalle un poquito más sutil, pero van a encontrar diferencias quizás en lo que es lo que son las publicaciones anglosajonas y las publicaciones en español. Si van a buscar en publicaciones anglosajonas, tengan en cuenta que para los anglosajones la didáctica de la ciencia se reconoce como Science Education, no como didáctica de la ciencia en su traducción literal. Con lo cual busquen con ese nombre, Science Education, de tal o cual o tal otra disciplina. Y un poco lo que esperamos en esta actividad 2 es que indaguen un poco más en lo que son las revistas. ¿Qué área disciplinar o metadisciplinar aborda la revista? O sea, si son revistas de investigación en didáctica de la ciencia, o historia de la ciencia, o en epistemología, o un poquito de todo. Si son revistas que presentan puestas en práctica de unidades didácticas, o sea, experiencias de cómo trabajaron tal o cual contenido con tal o cual metodología. Pueden hacer un recorrido en cuanto a las épocas de esa revista. Por ejemplo, si se meten en la revista de Enseñanza de la Ciencia, que es una revista española de la Universidad Autónoma de Barcelona, está acá el link, pusimos acá el link. Bueno, lo que van a encontrar es que es una revista que se publica hace mucho. Entonces quizás se encuentran diferencias entre lo que se publicaba hace 30 años con lo que se publica ahora. Si pueden bucear un poco en las temáticas, qué temáticas identifican. Ahí también quizás es un detalle un poco más sutil, pero lo que verán es que en las publicaciones más nuevas ya hay preocupaciones por
temáticas más específicas a nivel didáctica de la ciencia. Es decir, van a encontrar, por ejemplo, que hay publicaciones completas desarrolladas a la temática de argumentación. Publicaciones completas, mejor dicho, con publicaciones completas me refiero, hay un número de la revista donde se publican artículos relacionados con argumentación. Hay un número de la revista donde se publican artículos relacionados con modelización, con ciencia en contexto, con resolución de problemas, de trabajos prácticos de laboratorio. Bueno, no quiero ser mucho más redundante que lo que he sido ya. Un poco el objetivo es que trabajen tanto en las páginas de asociaciones de profesores como en las páginas de revistas de investigación en didáctica de la ciencia, cómo es el ámbito de producción científica y de intercambio y de comunicación de producciones científicas dentro del campo de la didáctica de la ciencia. Bueno, no sé qué les parece, nos podemos tomar, ¿cuánto les parece que nos tomemos? Diego, Andrea, ¿qué les parece? ¿Te parece 1:30 para hacer una apuesta? Dale. ¿Diego? No sé si escucha o no. Sí, escucha, pero está escuchando, pero no tiene algún problema con el audio. Ah, está hablando acá. Me parece poco Dijo, tiempo. me parece poco tiempo, sí. ¿El tema es actividad 1 y actividad 2 o actividad 1 primero, después nos vemos, y actividad 2 y después volvemos a ver? Trabajemos las dos, me parece, ¿no? En media hora va a ser medio, si la vamos a trabajar individualmente, me parece medio ir, porque ya solamente con leer un poco de tiempo te lleva entender cada página que visitas. Si cada uno ve una y la clasifica, bueno, eso sería otra cosa. Bueno, ¿les parece entonces? A ver, son 9:45 nos encontramos para la puesta en común. Yo lo que les recomiendo es que no vayan por todas las revistas, obvio, que apunten, claro. Y que apunten o a sus disciplinas o a algo que les interese particularmente, porque si no, no van a poder profundizar. Entonces yo les diría que vayan por esa vía, lo mismo con las asociaciones de profesores. Sí, arranquen primero por sus propias disciplinas. Si claro. Alguno quiere trabajar vía WhatsApp o lo que fuera con otro, no hay ningún problema, es lo que ustedes quieran. Bueno, nos encontramos menos corto. ¿Alguna duda de la consigna? No. Bien. Diego, no sé qué